Su nombre jamás ha adornado los relatos épicos, ni se ha pronunciado en los brindis por los héroes. Pero en el momento más oscuro, cuando la lógica se desvanecía y el caos lo devoraba todo, solo ella pudo aferrar a la vida a cada miembro de su equipo. Ella es la encarnación de la preparación, la disciplina más férrea que nunca buscó la luz de los aplausos. Es la presencia silenciosa, el pilar inquebrantable, que siempre, siempre estará ahí cuando la desesperación golpee a tu puerta. Prepárate para zambullirte en la conmovedora y electrizante historia de esta heroína discreta, una mujer cuya quietud escondía una fuerza. El afilado y persistente sonido de la alarma rompió la calma del cuartel a las 5 en punto de la madrugada. Andrea Guzmán estiró el brazo con una precisión casi automática, silenciando el dispositivo antes de que su insistencia pudiera arrancar a los demás del sueño. Cuando el resto de los pilotos, aún con los ojos pegados, empezaban a tropezar fuera de sus literas para enfundarse en sus uniformes, Andrea ya se había convertido en una figura más en la inmensidad del hangar. El aire de la mañana era una caricia fresca y vivificante, y el cielo, aún en penumbra, comenzaba a teñirse con los primeros y tímidos matices de un... Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país. Andrea se movía con la fluidez de un engranaje perfectamente aceitado, cada gesto calculado, cada mano firme y precisa, mientras verificaba meticulosamente los sistemas del helicóptero. Los parabrisas relucían con un brillo impoluto, reflejando las tenues luces del hangar. Los niveles de combustible, comprobados no una, sino 2 veces, con una obsesión que la había caracterizado desde siempre. Las frecuencias de radio, testadas 1, 2, 3 veces, asegurándose de que cada conexión fuera irrompible. Organizaba el equipo de emergencia con una disciplina casi militar, un ritual perfeccionado hasta el último detalle, como si cada instante fuera un potencial escenario de vida o muerte, aunque en el fondo sabía que nadie en ese lugar le pediría jamás que fuera ella quien lo enfrentara. Era el respaldo. Cuando los demás pilotos hicieron su entrada, el hangar se llenó de un murmullo perezoso y confiado. Apenas le dedicaron un asentimiento, sus voces resonando con una arrogancia apenas disimulada. «Ah, la chica del apoyo matutino», soltó uno, sin siquiera dignarse a mirarla directamente. Andrea no respondió. Su trabajo era una constante inalterable: estar lista, mantenerse fuera del camino y esperar, siempre esperar, el momento en que se la necesitara o no. Sus manos continuaron su danza, suavizando cada verificación, mientras en algún rincón de su mente el escozor de su realidad se hacía sentir. Era el apoyo, nunca la protagonista. Un recuerdo fugaz, punzante. La voz del capitán Gallardo, tan condescendiente que sus palabras seguían resonando frescas en su memoria. «Recuérdame de nuevo cuál es exactamente tu papel en este equipo, Guzmán». No era la primera vez que la habían despreciado de esa manera, tratándola como un engranaje prescindible en una máquina de hombres. Andrea había aprendido a dejar que ese dolor inicial pasara, a transformar la humillación en algo más agudo, algo más silencioso, como una navaja afilándose en la oscuridad de su interior. Lo apartaba, lo encapsulaba
y seguía adelante. No estaba allí para hacer una declaración, para reivindicarse ante nadie. Estaba allí para asegurarse de que, cuando llegara el momento, el trabajo se hiciera. Acarició el frío metal del panel de control, sintiendo su superficie pulida bajo sus dedos. Sus ojos, un par de radares infatigables, se movían metódicamente, absorbiendo cada lectura de los indicadores, escuchando cada uno de los sutiles sonidos que solo ella, aparentemente, percibía. Andrea poseía una conciencia inquietante de cosas que pasaban desapercibidas para los demás. Una vibración mínima en el motor, un cambio casi imperceptible en la presión del aire, el eco silencioso de un mal funcionamiento que solo esperaba el momento oportuno para convertirse en la distancia. El comandante Torres, con su voz atronadora y su risa fácil, daba inicio a la sesión informativa matutina. La presencia de Andrea fue, como de costumbre, mayormente ignorada. Los pilotos principales se agruparon alrededor de Torres, la indiscutible estrella de la misión del día. Andrea se mantuvo en silencio en su rincón habitual, fuera de la vista, pero nunca fuera de su propia mente. Era allí, en esa invisibilidad calculada, donde ella existía, en ese espacio de increíble capacidad y, sin embargo, de constante subestimación. Conocía bien ese vacío, el lugar donde los importantes se paraban. Pero no le importaba. Todavía no. No necesitaba la validación de sus miradas. En la reunión, Torres soltó una de sus bromas recurrentes, su risa estruendosa llenando la sala. Andrea forzó una sonrisa, acompañando las carcajadas forzadas de los demás. La broma era inofensiva en la superficie, pero la arrogancia subyacente del comandante Torres era tan palpable como el aire mismo. Él no la respetaba. Nadie lo hacía, o al menos no lo demostraban. Llevaba más tiempo volando, más tiempo liderando, y para él, la mente aguda y las manos hábiles de Andrea no eran más que una simple conveniencia, un respaldo, un comodín que guardaba en la manga. «Intenta no romper nada importante mientras vuelo, ¿eh?», dijo Torres, con una sonrisa displicente, lanzándole una mirada burlona. Los demás soltaron risas contenidas. Andrea mantuvo la vista baja, concentrada en la lista de verificación que sostenía en sus manos. Inquebrantable. Era la misma rutina, la misma aceptación silenciosa. Pero por dentro, sus pensamientos ya volaban a velocidades vertiginosas, calculando, evaluando. Patrones de viento, anotó mentalmente. Posible interferencia. La voz de Torres interrumpió su análisis interno. ¿Alguna novedad? ¿Apoyo? Andrea parpadeó, momentáneamente sorprendida, pero se recuperó con una velocidad impresionante. Su voz era tranquila, entrenada, casi robótica. Señor, hay un patrón de viento inusual cerca de las cumbres de la sierra. Podría afectar nuestro acercamiento. Sugiero que ajustemos el ángulo. Torres arqueó una ceja, una mueca burlona asomando a sus labios, y soltó una risa leve. Patrón de viento, ¿eh? Debes estar leyendo algo más que las cartas de vuelo, Guzmán. La sala se quedó en silencio por un momento, un silencio cargado de expectación. Andrea sintió el familiar ardor de la humillación, un fuego que recorría sus venas, aunque no mostró ninguna señal externa de ello. Simplemente asintió y se hizo a un lado, su atención inquebrantable en el helicóptero mientras lo preparaba.
Lo que no sabían, lo que su arrogancia les impedía ver, era que Andrea ya había estudiado esa ruta hasta el más mínimo detalle. Había memorizado cada trayectoria de vuelo, cada variación climática, cada peculiaridad, cada capricho de cada helicóptero. Había pasado incontables horas en el simulador, perfeccionando sus habilidades, practicando escenarios que otros descartaban como innecesarios o demasiado improbables. Pero para Andrea eran esenciales. Algún día lo sabía con la certeza de una profecía. Algún día la llamarían para salvarlos. Pero no hoy. Hoy observaría. Hoy esperaría. Siempre había sido una sombra en este mundo, una sombra paciente que en el momento preciso emergería con una fuerza inesperada para reclamar su... En el instante exacto en que el helicóptero se despegó del suelo, los ojos de Andrea se entrecerraron, escudriñando los cielos con una intensidad sobrenatural. Sintió el cambio imperceptible en el aire, esa sutil alteración que había detectado antes y que ahora se manifestaba como un escalofrío en la nuca. Era un detalle insignificante para cualquiera, pero era suyo, una premonición silenciosa, y no tardaría en demostrar la importancia. El helicóptero zumbaba bajo ellos, una bestia mecánica de aspas giratorias que cortaban el aire de la madrugada, arrastrándolos inexorablemente hacia su destino. Andrea se sentaba en silencio, sus ojos como imanes pegados a los instrumentos. Cada lectura, cada aguja, cada sonido resonaba con una nitidez escalofriante en su mente. El zumbido constante de los motores, las leves vibraciones que recorrían el fuselaje, el susurro incesante del viento contra el metal. Todo se fusionaba en el complejo y armonioso ritmo del vuelo. Su concentración era absoluta, un túnel en el que solo existían ella y la máquina. Pero su mente no dejaba de volver a la promesa que había hecho, el juramento silencioso que la mantenía. La voz de su hermano, Adrián, un eco vívido y cálido, resonó en sus pensamientos. Volar no se trata de ser el mejor piloto de la sala, Andrea, le había dicho él. Estaban sentados hombro con hombro en la vieja cocina de sus padres, la noche antes de su última misión. Él era solo unos años mayor que Andrea, pero para ella, Adrián siempre había parecido invulnerable, inalcanzable. Su sabiduría tranquila, su confianza innata, esa seguridad en sí mismo, siempre habían ejercido una atracción magnética sobre ella. Se trata de estar listo cuando alguien más te necesita desesperadamente. Había continuado, su mirada profunda y firme. Al cielo no le importa tu ego, solo le importa tu preparación. Esas palabras, afiladas como cuchillos y grabadas a fuego en su corazón, eran el tipo de verdad que te acompaña mucho después de que la persona que las pronunció. Adrián no regresó. Ella recordaba cada detalle de su funeral. De pie, frente a su ataúd, cubierto con la bandera, el peso aplastante de la promesa presionándole el pecho. Un dolor sordo y constante. Había hecho un juramento ese día, rodeada de las personas que lo habían amado tanto como ella. Llevar sus sueños al cielo. No iba a permitir que su muerte fuera el punto final de su historia. No. No cuando ella todavía tenía la oportunidad de hacer lo que él había hecho, de hacerlo por él, de mantener... Andrea pasó los siguientes 3 años en un silencio casi monástico, observando, aprendiendo, absorbiendo cada detalle. No era simplemente otra piloto de apoyo, era una estudiante incansable, una discípula del legado de Adrián. Absorbía todo, cada misión, cada maniobra,
cada error de los pilotos a su alrededor. Todo era parte de su educación no oficial, de su maestría silenciosa. Pero nadie lo veía así. Para ellos era, y seguiría siendo. La sesión informativa había concluido. La tripulación estaba en sus posiciones y el helicóptero se había elevado. Las manos de Andrea descansaban ligeramente en el borde de su asiento, observando cómo el terreno se transformaba bajo ellos a medida que ascendían, las montañas convirtiéndose en una silueta recortada contra el horizonte. El comandante Torres estaba en su elemento, volando con esa confianza desbordante que solo otorgan años de experiencia. Pero para Andrea había algo en sus movimientos que se sentía extraño, una nota disonante, algo que no encajaba. Sus instintos siempre fueron increíblemente agudos, más agudos de lo que nunca le habían concedido. Pero en lugar de hablar, mantuvo la boca cerrada. Su mente reproducía cálculos en un bucle interminable. La forma en que el viento había estado cambiando en el acercamiento, las pequeñas discrepancias en el informe meteorológico, la débil estática intermitente en la radio. Respiró hondo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones. La tripulación a su alrededor charlaba despreocupadamente, ajena, casual. Nadie más parecía notar las señales. Ella estaba leyendo las pequeñas cosas, los indicios que le gritaban que algo andaba mal. Vio cómo los ojos del comandante Torres se posaban brevemente en los indicadores, pero él no parecía preocupado, ni siquiera ligeramente. Su arrogancia era demasiado fuerte, su confianza demasiado absoluta para permitir dudas. No iba a cometer el error de hablar de nuevo, todavía no, pero no necesitaba su aprobación para mantener el helicóptero intacto. Estaba lista. Pero esa preparación no significaba nada hasta que se la necesitara de verdad, hasta que alguien la reconociera. Hasta que ese momento, el momento decisivo, y el momento llegó, más rápido de lo que nadie hubiera podido predecir, con la brutalidad de un martillazo en el silencio. El corazón de Andrea se detuvo por un segundo cuando vio el primer destello débil, un rastro de luz, no un rayo de sol, no una bengala defensiva, sino algo mucho más oscuro y siniestro. El proyectil, un misil tierra-aire, pasó zumbando junto a ellos, por apenas unos agonizantes centímetros. La repentina y violenta explosión, un rugido ensordecedor que hizo vibrar hasta la médula, sacudió el helicóptero desde sus cimientos. El viento aulló con una furia implacable, mientras la onda expansiva estremecía el fuselaje, retorciendo metal como si fuera papel y haciendo añicos el cristal con un estruendo ensordecedor. El cuerpo de Andrea se lanzó hacia adelante, pero con una reacción instintiva que superaba el pensamiento. Sus manos ya buscaban y se aferraban. ¡Contacto, contacto!, gritó el comandante Torres, su voz aguda, rota por el pánico más puro. El helicóptero volvió a sacudirse violentamente. Otra explosión, el sonido inconfundible de metal, desgarrándose. Los oídos de Andrea zumbaban con la fuerza de la onda expansiva, un eco aturdidor que ahogaba todo lo demás. Apenas escuchaba los gritos de terror, las exclamaciones urgentes, el caos que se desataba a su alrededor. ¡Mayday! ¡Mayday! La voz de Torres, ahora un hilo apenas audible, se quebró por la radio. «Aquí Centinela 33». El helicóptero giraba en espiral, un torbellino fuera de control.
El mundo exterior una nebulosa indistinguible de humo, fuego y metralla. La mente de Andrea, sin embargo, estaba extrañamente tranquila, demasiado tranquila, como el ojo de un huracán. Sus manos, moviéndose con una precisión mecánica y devastadora, agarraron los controles con una autoridad que nadie en el helicóptero había visto antes, una fuerza que no sabían que poseía. Se había entrenado para esto. Había ejecutado estas simulaciones, estas caídas, 100, 1000 veces en la soledad de la cabina. Su cuerpo sabía exactamente qué hacer, incluso si su corazón se había encogido de dolor cada vez que lo practicaba. El timing, los ángulos, el descenso controlado. Todo lo que necesitaba saber estaba grabado a fuego en su memoria muscular, una danza macabra que ahora cobraba vida. Las palabras de Adrián le vinieron de golpe, claras y nítidas, como si estuviera sentado a su lado de nuevo, su presencia llenando la cabina. Prepárate cuando alguien más te... Con una respiración profunda, que absorbió el último resto de aire de la cabina, Andrea tiró de los controles bruscamente, con una fuerza insospechada. Convirtió el giro mortal e incontrolable en una autorrotación controlada, un milagro aerodinámico. El helicóptero, gimiendo, comenzó a nivelarse. El mundo exterior se estabilizó milagrosamente mientras ella ajustaba el descenso, cada movimiento deliberado, preciso, una coreografía de supervivencia. La altura disminuía a una velocidad vertiginosa, 180 metros, 150 metros, 120 metros. Podía escuchar el lamento agónico de las turbinas, el crujido ominoso del metal quemándose, las llamadas frenéticas y desesperadas de la tripulación. Pero en ese momento era solo Andrea y la máquina, solo el zumbido del helicóptero, solo la concentración absoluta de su mente. 30 metros. Levantó el morro, haciendo que el helicóptero ralentizara su descenso dramáticamente mientras los guiaba con una maestría increíble hacia un pequeño claro, apenas un espacio abierto entre los árboles. El impacto fue brusco, un golpe seco que sacudió cada hueso de sus cuerpos, pero controlado. Estaban vivos, todavía. El helicóptero se detuvo bruscamente en el claro, el silencio que le siguió casi peor que el propio impacto. Las manos de Andrea seguían aferradas a los controles, sus nudillos blancos por la tensión, como si temiera soltarlos. El aire estaba denso con el olor acre a combustible quemado. El humo se elevaba en espiral del fuselaje roto del helicóptero, una herida abierta en el metal. El corazón de Andrea martilleaba frenéticamente en su pecho, pero su mente ya se había adelantado, calculando, evaluando. La amenaza inmediata había sido evitada, pero la batalla no había terminado, apenas había empezado. El fuego enemigo seguía peligrosamente cerca, y la tripulación estaba herida, el comandante Torres especialmente. Ella lo miró, desplomado contra el asiento, con la sangre brotando de una herida. «Comandante». La voz de Andrea cortó el caos, firme pero tranquila, con un tono que no admitía réplica. Torres gimió. Sus ojos se abrieron parpadeando, pero era evidente que no tenía el control, que su conciencia se desvanecía. Su respiración era superficial y trabajosa, y su agarre en los controles era débil, inútil. Ella sabía que él no sería capaz de sacarlos de allí. Todo, absolutamente todo, recaía ahora sobre sus hombros. La mirada de Andrea recorrió la cabina.
evaluando rápidamente a la tripulación. Seguían conmocionados, aturdidos, pero estaban vivos gracias a ella. Los soldados heridos en la parte trasera estaban estables por ahora, pero esa frágil estabilidad podría cambiar en cualquier momento si no salían de allí rápidamente. No dudó ni un segundo. No había tiempo. ¡Todos, agárrense!, gritó Andrea, su voz, aunque firme, impregnada de una urgencia palpable. «Todavía no hemos terminado». Hubo un momento de duda, algunas miradas inciertas, pero los médicos y el resto de la tripulación, aunque temblorosos, hicieron lo que se les dijo. Se aferraron a sus asientos, preparándose para el siguiente movimiento. Andrea comprobó el indicador de combustible. Aún suficiente para un último intento de huida, pero poco más. Recorrió su lista de verificación mental con la velocidad de un rayo. Comprobaciones del sistema de diagnóstico. La armadura estaba comprometida en varios puntos, pero el motor principal seguía operativo. Los sistemas de armas habían sido dañados, pero no eran completamente inútiles. Aún quedaba un as bajo la manga. Volvió su atención a la amenaza inminente. Soldados enemigos, sombras que se materializaban, acercándose rápidamente. Su corazón dio un vuelco. La adrenalina volvió a subir con más fuerza mientras calculaba la situación. No tenía muchas opciones. Una cosa era segura: quedarse allí a esperar la muerte. ¿Puede volar esta cosa?, preguntó uno de los médicos, su voz un hilo tembloroso de pánico. Andrea lo miró a los ojos con una calma que pareció extenderse por el aire, una serenidad que aplacó la histeria. «Volverá a volar», dijo secamente, sin una pizca de duda. «Pero no nos quedamos aquí». Se giró hacia la tripulación restante, sus ojos ardiendo con una determinación que no conocían. «Preparen la extracción táctica», ordenó, con la autoridad de una comandante. Salimos, y salimos rápido. Mientras encendía el helicóptero, el zumbido del motor se mezcló con el sonido distante de pasos, el crujido inequívoco de botas sobre la grava. Se acercaban. El enemigo estaba a solo unos cientos de metros, y la mente de Andrea ya iba varios pasos. Era casi irónico, hilarante incluso, lo rápido que todo había cambiado. De piloto de apoyo a Salvadora en un instante, de respaldo al líder sin una pizca de vacilación. Pero no se trataba de probar su valía, no en ese momento. Se trataba de la promesa que había hecho, el juramento sagrado a Adrián, la promesa de estar lista cuando alguien. Ajustó el colectivo lentamente, con una suavidad que desmentía la tensión del momento, elevando el helicóptero. Se alzó temblorosamente en el aire, inestable al principio, como un pájaro herido que lucha por volar. Pero las manos de Andrea estaban firmes, inamovibles. Los años de preparación silenciosa, de simulacros solitarios, de obsesión por cada detalle, daban sus frutos en ese momento de crisis existencial. Mientras guiaba el helicóptero en el aire, echó un vistazo rápido a Torres. Sus ojos estaban abiertos ahora, pero vacíos, sin foco. Estaba vivo, sí, pero apenas. Y era evidente que no volvería a pilotar pronto, si es que alguna vez lo hacía. La verdadera lucha, la que decidiría su destino, acababa de comenzar. Andrea apretó los dientes. Su mirada fija en el horizonte, una flecha de. El enemigo se acercaba. Sus firmas térmicas se revelaban en el radar, 3 de ellas, cerrando el círculo desde diferentes direcciones. El cielo a su alrededor seguía extrañamente tranquilo, casi ajeno a la batalla que se cernía. Pero Andrea sabía que el peligro era inminente, que los cazadores se acercaban.
De repente, tomó una decisión. No la pensó. No había tiempo para pensar. Hizo girar el helicóptero de nuevo, descendiendo bajo al suelo, moviéndose tan rápido que los árboles se volvían una mancha borrosa. El enemigo no sabía lo que se les venía encima. No obtendrás una segunda oportunidad, murmuró para sí misma, con una voz apenas audible sobre el estruendo de las aspas. Las palabras no eran para nadie más. Eran para ella, un recordatorio de quién era, de lo que era capaz. Mientras maniobraba el helicóptero, escuchó el inconfundible sonido de disparos. El enemigo había abierto fuego, pero Andrea ya estaba por delante de ellos, moviéndose con una precisión quirúrgica, una bailarina de la muerte. Usó el paisaje a su favor, sumergiéndose detrás de colinas, rozando la copa de los árboles, descendiendo para evadir sus disparos ciegos. Los soldados disparaban sin éxito. Andrea era más rápida, más astuta. Conocía cada centímetro de ese terreno, cada movimiento del viento, cada cambio de elevación. Con una maniobra audaz, se puso en posición. Activó las armas del helicóptero, luego disparó. La explosión resonó en el aire, un trueno de victoria, y el fuego enemigo. No esperaban esto. Las tropas terrestres están en camino, dijo Andrea por radio, su voz tranquila y autoritaria. Coordenadas entrantes. Dio las coordenadas exactas a la fuerza de reacción, que esperaba ansiosa entre bastidores, observando cómo la posición del enemigo era rápidamente desbordada. Su propio corazón latía en perfecta sincronía con el éxito de la misión. Los soldados enemigos fueron capturados, sin bajas propias, pero Andrea aún no había terminado. Tenía una tarea más que completar, un último acto en esta sinfonía. Cuando el helicóptero tocó tierra en la base, la tripulación soltó un suspiro colectivo, una exhalación de alivio que se sintió por todo el cuerpo. El peligro inmediato había terminado, pero la misión aún no estaba completa. Andrea posó el helicóptero en la plataforma de aterrizaje con un control preciso, las ruedas a solo unos centímetros del punto designado, un ejemplo de maestría. El personal de la base se había reunido alrededor, atraído por el inconfundible sonido del regreso del helicóptero, sus rostros una mezcla de... El comandante Torres, ahora plenamente consciente, se desabrochó lentamente el cinturón. Su rostro estaba pálido, manchado de sangre seca, pero sus ojos estaban desorbitados por la incredulidad, por una epifanía. Al principio no dijo nada. La voz se le había anudado en la garganta. No podía. Pero cuando finalmente habló, su voz estaba llena de una reverencia que jamás le había profesado a nadie. Nunca había visto nada igual, dijo, su voz apenas un susurro. Andrea no le respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupada terminando sus comprobaciones posteriores al vuelo, un ritual inquebrantable que no podía esperar. Solo cuando terminó, levantó la vista. Su expresión era tranquila, profesional. Nada más y nada menos. Solo haciendo mi trabajo, señor. Las palabras eran simples, modestas, casi insignificantes en su brevedad, pero llevaban un peso, una verdad innegable. Todos allí sabían lo que había hecho, incluso si ella se negaba a reconocerlo. Los había salvado a todos. Los había salvado a todos, y no buscaba aplausos, ni medallas, ni reconocimiento. El comandante de la base se acercó, sosteniendo una caja metálica brillante, una caja que Andrea conocía demasiado bien. Dentro había medallas,
ascensos, condecoraciones. El tipo de cosas que personas como ella, los verdaderos héroes silenciosos, no obtenían porque nunca las pedían. Andrea negó con la cabeza, su expresión inalterable, como esculpida en piedra. Sin medallas, dijo, su voz firme pero tranquila, cortante como el cristal. Déjenlas en el almacén de equipos. No esperen a reconocer la excelencia hasta que les salve la vida. Reconózcanla mientras la gente se prepara para servir, para sacrificar. Se dio la vuelta y se marchó, dejando las medallas atrás, brillando inútilmente bajo la luz del hangar. La tripulación, aún conmocionada, pero milagrosamente viva, la observó marcharse, sus ojos llenos de asombro y un respeto recién descubierto. Pero a Andrea no le importaba su respeto. No estaba allí para ser una heroína de portada. Estaba allí para asegurarse de que otros nunca tuvieran que serlo, que el sacrificio de su hermano. Los días que siguieron a la misión fueron extrañamente tranquilos, demasiado tranquilos. La base había regresado a su ritmo normal, una mezcla monótona de tareas rutinarias y simulacros programados. Andrea estaba de nuevo en el hangar, igual que antes de la misión, igual que siempre. Nada había cambiado en la superficie, pero todo se había desplazado en las sombras. Los pilotos que antes la ignoraban por completo, ahora la observaban con una nueva deferencia, un respeto cauteloso, pero nadie hablaba abiertamente de ello. Andrea no esperaba que lo hicieran. Su reputación había crecido, sí, pero no necesitaba su aprobación. Su atención seguía centrada en una sola cosa. Pasaba sus tardes en la sala de simulación vacía, un santuario personal, ejecutando escenarios imposibles, como siempre lo había hecho. Ya no se trataba de probar nada a nadie. No necesitaba que nadie la reconociera, que le dieran un título rimbombante. Tenía una misión, y era asegurarse de que la próxima vez que alguien la necesitara, que realmente la necesitara hasta el tuétano de su alma, ella. El resto de la tripulación, sin embargo, era diferente. La habían visto en acción, en el crisol del peligro, y ahora entendían. Incluso el comandante Torres, cuya arrogancia había sido una barrera infranqueable entre ellos, comenzó a ofrecerle discretos asentimientos de reconocimiento cuando se cruzaban, su postura menos altiva, más respetuosa. Pero Andrea lo ignoró. No le interesaba el reconocimiento, ni las medallas, ni las alabanzas. No tenía tiempo para ello. Lo único que importaba era mejorar, perfeccionarse, estar lista para lo que. Pero debajo de esa calma, una tormenta silenciosa se gestaba dentro de Andrea. Una tensión persistente que no podía sacudirse. No era solo la preparación implacable. Ni siquiera era la pérdida de su hermano lo que aún la perseguía a diario. Un fantasma constante. Era el hecho de que, a pesar de todo lo que había hecho, nadie la había visto aún por lo que realmente era. Seguía siendo solo el respaldo. No era un título que le conviniera, no era algo que pudiera definir la inmensidad de su capacidad, pero era la caja en la que la habían metido, y ella vivía confinada en ella. Los demás podrían susurrar su nombre ahora con un respeto reverente, pero la verdad era que no la entendían, no realmente. Y quizás, pensaba, nunca lo harían. Pero había algo más, algo mucho más grande que la impulsaba. Un motor inagotable. Las palabras de Adrián seguían volviendo, resonando en su mente como un mantra. Al cielo no le importa el ego, no le importa el orgullo, solo le importa si estás listo. Andrea,
a pesar de todo. El día llegó sin previo aviso, como el primer trueno de una tormenta de verano. La sesión informativa fue rutinaria, la misión simplemente otra evacuación médica. El comandante Torres volvería a pilotar y Andrea estaría allí como apoyo, como siempre. Pero mientras se preparaban para el vuelo, Andrea no podía sacudirse la sensación de que esta vez sería diferente. Algo andaba mal, un desequilibrio sutil en el ambiente. No podía precisar qué exactamente. No era el clima, que parecía perfecto. No era la ruta. La había volado innumerables veces, pero su instinto, esa voz interior que rara vez la engañaba, le decía que esta misión no terminaría como las demás. Algo esperaba. Andrea respiró hondo, como siempre hacía antes de cada vuelo, un ritual para centrarse. Miró al comandante Torres, que charlaba jovialmente con su tripulación, su habitual confianza de nuevo en pleno apogeo, sus sonrisas forzadas y sus miradas evasivas revelando una tensión subyacente que él intentaba disimular. Por un momento, consideró hablar, advertirle sobre la posible interferencia, sobre las pequeñas señales que ya sentía en la atmósfera, las turbulencias invisibles. Pero guardó silencio. No tenía sentido. Había aprendido por las malas que sus advertencias caerían en saco roto. Se dio la vuelta, dirigiéndose hacia el helicóptero, el peso de la situación oprimiéndole el pecho. No era miedo. No había sentido miedo desde aquel primer instante en que había tomado el control del helicóptero después del ataque anterior. Pero era algo más, un conocimiento, una certidumbre. Era casi como un déjà vu. Ya había estado allí, en la sala de simulación, ejecutando estos mismos escenarios una y otra vez, hasta el agotamiento, los cálculos, la toma de decisiones, la calma bajo presión. Ella estaba lista. Pero mientras el helicóptero comenzaba a elevarse en el cielo, la mirada de Andrea recorrió el paisaje. Sintió el cambio en el aire, esa sutil alteración en el viento. Era casi como si el cielo mismo contuviera la respiración, esperando. La misión acababa de comenzar. El helicóptero cortaba el aire como una cuchilla afilada. La concentración de Andrea era total, sus ojos escaneando el horizonte, los instrumentos, el viento, cada partícula del entorno. No podía sacudirse la persistente sensación en su estómago de que algo se acercaba, algo que aún no podía ver, una sombra inminente. Pero mantuvo su mente clara, sus manos firmes en los controles, como si fueran una extensión del metal. Se había entrenado para este momento, y ahora era el momento. Detrás de ella, el comandante Torres charlaba con la tripulación, pero Andrea notó el ligero temblor en su voz, la rigidez en su postura. El piloto tranquilo y arrogante, que había desestimado sus advertencias antes, estaba visiblemente al límite. Y por primera vez, Andrea no estaba segura de si sentirse aliviada por su creciente pánico o preocupada por las implicaciones. «Apoyo. Vigila los instrumentos», le gritó Torres, su tono demasiado casual, demasiado incierto, una señal clara de que el peligro era real, y él, a pesar de su experiencia, aún no lo comprendía del todo. Andrea no respondió, solo siguió observando, sus ojos alternando rápidamente entre los indicadores y el terreno que se extendía debajo. Se acercaban al borde de las montañas, donde el aire era impredecible, donde acechaba el territorio hostil.
Cada decisión, ahora más que nunca. Señor, dijo tranquilamente, con un tono que era más una advertencia que una sugerencia. Nos acercamos a la zona. Sugiero ajustar la altitud. La voz de Torres llegó a través de los auriculares, despectiva como siempre, una barrera sorda. Está bien, Guzmán, relájate. He volado esta ruta 100 veces. Andrea no discutió. Había aprendido hacía mucho tiempo que era más fácil observar, esperar el inevitable desastre. Así que lo hizo. Pero esta vez no confiaba en la calma aparente. Había algo en el aire, una perturbación que no... Y entonces llegó. El cielo se desgarró. Un destello de luz en la distancia. Una cicatriz de fuego cortando el aire. El proyectil pasó zumbando junto a ellos. Una ráfaga de muerte y humo. La primera explosión golpeó como un martillo gigante, sacudiendo todo el helicóptero, lanzando el cuerpo de Andrea hacia adelante. Mientras la onda expansiva arrasaba la cabina, el ruido repentino, el metal retorciéndose, el cristal haciéndose añicos, fue ensordecedor, una sinfonía de destrucción. Andrea instintivamente extendió la mano hacia los controles, sus músculos reaccionando más rápido que sus pensamientos conscientes. El helicóptero dio una sacudida brutal, girando salvajemente. La tripulación gritó, un coro de terror. Ella no podía decir si le gritaban a Torres, al mundo que se caía a pedazos o al destino. El mundo fuera de la cabina era un caos incomprensible. Destellos de luz, el zumbido del fuego enemigo, el rugido ensordecedor del helicóptero, siendo devorado por la explosión. Pero el enfoque de Andrea nunca vaciló. Había estado allí antes, en simulaciones y prácticas. Este era el momento exacto para el... ¡Torres! ¡Necesitamos controlar el descenso!, gritó. Pero Torres ya estaba gritando también, preso del pánico, intentando desesperadamente forzar los controles de nuevo a su alcance, sin éxito. La mano de Andrea se adelantó, rápida como un rayo, tomando el control con una firmeza que sorprendió a todos, incluido a ella misma. Ignoró las luchas inútiles de Torres, el caos estridente a su alrededor, y se centró en lo que realmente importaba: sobrevivir. El helicóptero giraba sin control, caía en picado, retorciéndose con el viento. El fuselaje gimió bajo la tensión, cada tornillo, cada remache protestando contra la fuerza destructiva. Su mente repasó los pasos aprendidos: autorrotación, ángulo de descenso, levantamiento del morro a la altura correcta. Podía sentir la fuerza del giro, el peso de la máquina tirándolos inexorablemente hacia el suelo. 150 metros. 120 metros. Ajustó el colectivo con suavidad, con una precisión milimétrica. El viento aullaba, un lamento fantasmal. El helicóptero chillaba mientras los instrumentos parpadeaban, lanzando advertencias rojas. Pero Andrea estaba tranquila, firme, su mente clara como el agua, su cuerpo actuando sin una pizca de vacilación. 90 metros. 60 metros. ¡Todos! ¡Agárrense!, gritó, su voz aguda y autoritaria, resonando con una orden inquebrantable. 30 metros. Levantó el morro. El helicóptero ralentizando su descenso, flotando justo encima del claro que había divisado. Con un último giro, los hizo descender suavemente. El aterrizaje brusco, pero controlado. Estaban vivos, milagrosamente.
Las palas del rotor se ralentizaron, su zumbido disminuyendo, mientras Andrea mantenía los controles firmes, la adrenalina aún bombeando con fuerza por sus venas, un torrente de energía pura. El peligro inmediato había terminado, pero ahora venía el siguiente desafío. El fuego enemigo se acercaba. Podía ver las firmas térmicas en su radar, los soldados cerrando el cerco rápidamente. Pero Andrea no había terminado aún. Rápidamente evaluó la situación. El helicóptero estaba maltrecho, su armadura comprometida, como un escudo abollado. Pero el motor principal seguía operativo. Podía volar, sí, pero no soportaría. Torres, prepara a la tripulación para la extracción, dijo, su voz calmada y decidida. Necesitamos movernos ahora. Torres seguía aturdido, la sangre goteando de su rostro, un rastro rojizo en su piel. No respondió de inmediato, pero Andrea no lo esperó. Ya estaba ejecutando diagnósticos en el helicóptero, asegurándose de que pudieran salir, de que aún tuvieran una oportunidad. Miró a la tripulación en la parte trasera, a los soldados heridos. Uno de ellos estaba perdiendo el conocimiento, sus ojos se cerraban lentamente. ¿Puede volar esta cosa?, preguntó uno de los médicos. Su voz temblaba de pánico, al borde del colapso. Andrea se encontró con su mirada con una calma que pareció extenderse por el aire, una serenidad que aquietó el pánico a su alrededor. Sí, no nos quedamos aquí. La pregunta no era si el helicóptero podía volar. La verdadera pregunta era si ella, Andrea Guzmán, podía sacarlos. El enemigo se acercaba. Sus pasos resonaban como tambores de guerra. Eran superados en número, superados en armamento, y tenían una sola oportunidad, una última carta por jugar. Andrea solo tenía una opción. Encendió los motores. El helicóptero se sacudió, gimió bajo la tensión, pero milagrosamente se elevó del suelo. Las palas del rotor giraron más rápido, ganando impulso, un torbellino de promesa. Andrea sostenía los controles con una firmeza absoluta, sintiendo cada centímetro de la máquina bajo ella, cada vibración, cada quejido del metal. No estaba pensando en el peligro, estaba pensando en el siguiente movimiento, en el plan. No nos vamos sin nuestra gente, dijo, más para sí misma que para nadie más, una promesa silenciosa. El helicóptero se elevó, su trayectoria baja y rápida, casi rozando las copas de los árboles. Usó el terreno a su favor, esquivando detrás de colinas, camuflando su acercamiento. El enemigo nunca la vería venir, nunca anticiparía su contraataque. Ellos habían sido los cazadores. Y Andrea, ella los convertiría. El fuego enemigo cruzó el cuerpo del helicóptero, pero Andrea los mantuvo firmes, imperturbables. No dudó, no se lo pensó 2 veces. Bajó el helicóptero, rápido como un halcón, y con una precisión mortal, activó los sistemas de armas. Los enemigos se dispersaron, su fuego ineficaz, inútil contra su astucia. No solo los evadió, contraatacó con una precisión quirúrgica. Destruyó sus posiciones, una por una, desorientándolos, obligándolos a retroceder en desbandada. No podía permitirse perder el tiempo. Cada segundo contaba. Cada latido era vital. Alineó el disparo final con una frialdad calculada. Luego dio las coordenadas a las tropas terrestres, que ya estaban en camino, para desbordar la posición enemiga. Mientras Andrea giraba el helicóptero,
Vio al enemigo dispersarse, su moral completamente quebrada, su resistencia. Cuando aterrizó, fue como si nada hubiera pasado. Guió el helicóptero a la zona de aterrizaje, sus manos firmes, sus ojos concentrados. Las tropas terrestres ya estaban allí, asegurando el área, y mientras el helicóptero se asentaba con un suave zumbido, Andrea supo que la misión estaba completa. La tripulación, aún conmocionada pero milagrosamente viva, la miró con incredulidad y asombro. Pero Andrea no necesitaba su gratitud. Había hecho lo que vino a hacer. Su trabajo no se trataba del reconocimiento ni de la gloria. Se trataba de asegurarse de que nadie más tuviera que enfrentar un momento así solo. Mientras Andrea se preparaba para bajar del helicóptero, Torres se acercó lentamente, sus pasos arrastrados. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de un respeto que nunca le había mostrado antes, un respeto genuino y sin reservas. «Nos salvaste», dijo en voz baja, con una voz que apenas reconocía. Andrea no respondió de inmediato. Simplemente lo miró, su rostro inexpresivo, una máscara de profesionalidad. «Solo haciendo mi trabajo, señor». Se dio la vuelta sin decir una palabra más, sus pasos medidos y tranquilos, una silueta de propósito inquebrantable. No necesitaba medallas, no necesitaba agradecimientos, necesitaba prepararse para... La base se había transformado en un lugar diferente desde esa misión que cambió sus vidas. Nadie hablaba abiertamente de las acciones de Andrea, al menos no directamente. Pero el aire mismo había cambiado, se sentía distinto. Había una sensación de reverencia silenciosa en la forma en que la gente se movía a su alrededor, en las miradas furtivas que le dedicaban. La tripulación ya no la menospreciaba, ni la ignoraba. Torres, que una vez se había burlado de ella con desprecio, ahora evitaba el contacto visual, su postura más deferente, casi humilde, cuando ella estaba cerca. Él no lo entendía del todo, no completamente, pero ya no necesitaba hacerlo para respetarla. Andrea seguía siendo la misma. Su rutina no había cambiado ni un ápice. Incluso mientras los susurros a sus espaldas crecían, ella era igual de silenciosa, igual de concentrada, trabajando de la misma manera que siempre lo había hecho, limpiando parabrisas hasta el último reflejo, revisando sistemas con una precisión obsesiva, realizando comprobaciones previas al vuelo como si cada uno... Los demás, Torres, los otros pilotos, la tripulación, continuaban con su entrenamiento y sus misiones habituales. Pero ahora había un respeto por Andrea que no había existido antes, un respeto que se había ganado a pulso. No necesitaban decirlo en voz alta, no necesitaban alabarla, simplemente lo sabían, lo sentían. Ella siempre estaba en un segundo plano, siempre justo fuera del centro de atención. No había pedido el cambio de trato, vino por sí solo, una consecuencia natural de su silenciosa y devastadora excelencia. Pero a Andrea no le interesaban los elogios, no le interesaba ser reconocida, que su nombre apareciera en ningún titular. No fue por eso que lo hizo. Se trataba de la promesa, del juramento sagrado a Adrián. Se trataba de vivir a la altura de esa promesa, de ese voto que la había mantenido en pie a través de cada agotadora práctica, cada sacrificio silencioso, cada humillación. No quería medallas, no quería un foco de atención. Quería asegurarse de que cuando alguien estuviera en el tipo de problemas de los que no podían salir por sí mismos, no tuvieran que luchar solos, desvalidos.
Pero todo esto estaba tan lejos de la realidad de sus tranquilos días en el hangar. Las horas solitarias pasadas en la sala de simuladores, realizando interminables simulacros en silencio, una disciplina autoimpuesta. El mundo exterior nunca lo entendería de verdad. Y a Andrea le parecía bien. Le parecía bien ser invisible, si esa era la condición. Lo único que importaba era que los días se convirtieron en semanas, y a medida que se acercaba el aniversario de la muerte de Adrián, Andrea se encontró nuevamente atraída hacia el hangar, parada frente al helicóptero que había volado para salvarlos a todos. Los recuerdos de aquel día, las explosiones, el impacto, el disparo final, se sentían como si pertenecieran a otra persona, a una extraña que había sido valiente hasta el extremo, que había tomado las decisiones imposibles. Pero no era una extraña, era Andrea. Ella lo había hecho. Se había levantado en el momento en que todo se estaba desmoronando a su alrededor y había mantenido a todos con vida. La base estaba tranquila ahora. La rutina había vuelto a su ritmo habitual. Pero Andrea no podía sacudirse la sensación de que algo más la esperaba, que su propósito aún no había terminado de revelarse. Los demás seguían viviendo sus vidas, sus entrenamientos, sus historias individuales desarrollándose. Pero Andrea sentía como si estuviera esperando algo, algo más grande que solo otra misión. Y entonces llegó la llamada. Era una sesión informativa rutinaria, nada especial en apariencia. Pero cuando Andrea levantó la vista de su trabajo, vio al coronel entrar en la sala. Él la miró con una expresión solemne, el tipo de mirada que precede a algo importante que está a punto de ser dicho, algo que cambiará el curso de la vida. Guzmán la llamó por su apellido y por una fracción de segundo, Andrea se tensó. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. No así. La sala se quedó en silencio, un silencio expectante, mientras el coronel se dirigía a ella. Sus palabras fueron mesuradas, serias, cargadas de peso. Se le ha concedido el honor de entrenar a la próxima generación de pilotos de apoyo, dijo, su voz resonando con autoridad. Necesitamos a alguien que pueda enseñarles el verdadero valor de estar listos. Alguien que entienda que no se trata de ser el centro de atención, de buscar la gloria. Se trata de hacer el trabajo cuando realmente importa, cuando todo está en juego. Usted será su instructora de ahora en adelante. Necesitan aprender lo que significa ser el siguiente en la línea, el que sostiene el mundo cuando... Andrea se quedó inmóvil, procesando las palabras, permitiendo que su significado se asentara. No era lo que había esperado, pero de nuevo, nunca lo era. «Entendido, señor», dijo, su voz firme, sin una pizca de emoción discernible. La sala esperó su reacción. Algunos esperaban que sonriera, que mostrara sorpresa, quizás incluso orgullo por el reconocimiento. Pero Andrea simplemente asintió y regresó a su trabajo, a sus listas de verificación. No le interesaba el orgullo. Los siguientes días pasaron en un torbellino de papeleo, manuales de vuelo nuevos y caras frescas. Andrea se encontró de pie frente a un grupo de pilotos jóvenes, con el rostro fresco y ansioso, cada uno llevando consigo el mismo fuego, la misma ambición que ella había tenido una vez. No estaba segura de si estaban listos para lo que ella tenía que enseñarles, para la dura verdad de la preparación silenciosa. Pero se iba a asegurar de que lo estuvieran. Su estilo de enseñanza era simple, metódico, preciso, igual que todo lo que hacía. No hablaba mucho. No necesitaba hacerlo. Ella les mostraba,
con cada acción, con cada movimiento. Los guiaba a través de simulaciones que los llevaban al límite. Los obligaba a realizar ejercicios que ponían a prueba cada fibra de su ser. Y cuando tropezaban, los ayudaba a levantarse sin decir una palabra, solo con una mirada que decía: sigue adelante. No necesitaban sus palabras, necesitaban sus acciones, su ejemplo. Y en los momentos de tranquilidad después de las sesiones, cuando la sala de simulación se vaciaba y el aire se volvía inmóvil, Andrea regresaba al hangar, de pie sola frente al helicóptero que ahora era su extensión. Volvería a realizar las comprobaciones una y otra vez, porque sabía, como siempre, que era la única que podía estar lista. En el aniversario de la muerte de Adrián, Andrea hizo lo que había hecho cada año desde que él falleció. Voló sola, sin órdenes, sin pasajeros, solo ella y el cielo inmenso. No necesitaba demostrar nada a nadie, ni a sí misma. No necesitaba sus aplausos, sus medallas, su respeto. Solo necesitaba honrar la promesa que había hecho. El helicóptero se elevó del suelo y Andrea lo guió a través de los movimientos familiares, una danza con el aire que solo ellos dos entendían. El cielo se extendía ante ella, vasto, interminable, una alfombra azul infinita. Por un instante, todo quedó en calma, una quietud perfecta. Estaba sola, pero no se sentía solitaria. Tenía todo. El sol se hundió lento en el horizonte, pintando el cielo de oro y carmesí, y Andrea Guzmán voló hacia el atardecer, una silueta de propósito. El zumbido constante de las aspas del helicóptero resonaba en el silencio que se iba adueñando de todo, un círculo perfecto de soledad elegida. La mente de Andrea estaba tranquila, su corazón firme, en paz. No buscaba respuestas, simplemente era. Simplemente hacía el trabajo que necesitaba hacerse, su propósito claro como el agua. Y en algún lugar muy profundo de su ser, sonrió para sí misma, una sonrisa tenue, casi imperceptible. Su hermano Adrián habría. La historia de Andrea Guzmán es un poderoso testamento de la fuerza de la preparación silenciosa y la dedicación inquebrantable. Ella no busca la fama ni el reconocimiento público, ni se jacta de sus logros. En cambio, se compromete a hacer lo correcto cuando es necesario, incluso y especialmente cuando nadie está mirando. Andrea nos enseña que la verdadera fuerza no proviene de probarnos a nosotros mismos ante los demás, sino de estar listos para actuar, con una calma interior inquebrantable, cuando todo lo demás se desmorona a nuestro alrededor. A veces son los desapercibidos, aquellos que permanecen silenciosamente en las sombras, los que cambian las reglas del juego, los que escriben la historia real. Sé la persona que siempre está preparada, la que los demás necesitan cuando no saben qué hacer, cuando el pánico los consume, porque en esos momentos decisivos, tu preparación, y solo tu preparación, lo determina. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.